Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu, hadibrei hatorah haderech Yahshua beMashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos congregamos, nos juntamos para poder hacer ese estudio semanal de la parashá Emor, que significa habla, y es Levítico 21, 22, 23 y 25. Hasta el capítulo 25, creo que llega, no, hasta el 24, 23. Es el final de esta sección de la Torá, en la cual nos habla básicamente del sacerdocio. Y dice, y Yahweh dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Aquí se refiere a todas las restricciones y las concesiones que da el Creador a sus sacerdotes, a su sacerdocio. ¿Y cuál es nuestro principal sacerdote? Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Él es nuestro sacerdote, nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Y aquí dice, mas por su pariente cercano sí se pueden contaminar, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, por su hermana virgen o cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará porque él es príncipe en sus pueblos, haciéndose inmundo. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán para su Creador, para su Elohim, y no profanarán el nombre de Yahweh, de su Elohim, porque los fuegos de Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo su Elohim. Lo santificarán por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro santificador. Santo, santificado, que sea santo, santo, que no sea impuro, que no se impurifique, pues esto repite una y otra vez en esta sección y nos habla de ese apartarnos. Eso es ser kadosh, ser apartados. Eso significa ser santos, ser apartados. ¿Cómo? El ser obedientes a sus estatutos, a sus preceptos y a sus mandamientos nos hace apartarnos del mundo. Inevitablemente nos diferenciamos al no comer los mismos alimentos, al no celebrar las mismas fiestas que celebra el mundo. Nosotros no celebramos la Navidad, nosotros no celebramos un montón de cosas que el mundo sí, el carnaval, todas esas son fiestas paganas, el Halloween, todas estas fiestas que están con el mundo. Nosotros no vamos con el mundo, nosotros vamos con la Torah, con la palabra del Eterno, con la palabra de Yahweh, con la Escritura y por lo tanto con Cristo, con Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es la palabra hecha carne, Él es la Torah viviente, Él fue la manifestación y es la manifestación en nuestra vida de la palabra. Por eso debemos hablar la palabra, decir el Evangelio y dar esta palabra al mundo, para que el mundo escuche y de esa forma pueda entender y verse a sí mismo en su propio estado de separación del Creador y querer volver. El arrepentimiento como tal es volver a nuestro Creador, volver a casa, volver a quien nos hizo, volver a nuestro Padre eterno, volver a aquel que nos amó desde el principio, porque Él nos amó primero y nosotros le amamos porque Él nos amó. Entonces no hay mérito en ese volver y no hay vanagloria tampoco en ello.
es un acto de humildad y es un acto de humillación en nosotros mismos, en reconocernos corruptos, en reconocernos equivocados y alejados de la fuente de nuestra felicidad. Porque la fuente de la felicidad no es hacer todo lo que se nos dé la gana y todo lo que queramos. Y Saulo de Tarso nos dice: todo me es permitido, pero no todo me edifica. Por lo tanto, no todo nos hace bien, aunque todo lo tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance para poder hacerlo, no significa que eso sea lo que nos hará estar bien, estar en paz, estar en armonía, en amor y sentirnos completos. Ese vacío existencial, ese sentimiento de soledad y de abandono absoluto es la sensación de estar alejados de nuestro Creador. Y ese es un vacío que no se llena con nada de este mundo. Nada que este mundo nos pueda dar puede satisfacer esa soledad infinita que sentimos al estar alejados de nuestro Creador, al no estar en concordancia con su palabra, con sus sentimientos, con su mente, con su amor. Y la única forma de amarle es conocerle, es entender su mente. Su conocimiento es lo que nos lleva a amarle cada vez más y a querer por amor cumplir esa palabra. No porque a través de este cumplimiento recibamos absolutamente nada, sino porque a través de ese cumplimiento de su palabra es como sentimos que más podemos amarle y acercarnos más a Él, estar más cerca de Él. Él nos pide esa santificación. Él nos pide que volvamos a ser en Él y a través de Él nuevas criaturas. Y dice: y la hija de Aarón, sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre mancilla, quemada será fuego. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchió su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Y aquí nos habla de algo fundamental. El sumo sacerdote es ungido con aceite. Y nosotros sabemos que Yahshua Mashiach fue ungido con aceite. Faltaban 2 días para la Pascua y Yeshua estaba y los días de los panes sin levadura también, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas, querían prenderlo por engaño para matarle. Y decían: no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, de espique, de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de un ungüento? Porque podía ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis le podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho por memoria de ella. Ya que los sumos sacerdotes del templo se ungían con aceite en la cabeza. Por lo tanto, esa era la unción de sumo sacerdote que recibía nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo pontífice.
Y otra cosa que representa a nuestro sumo sacerdote es que justamente está para allá, esta sección de la Torá nos habla de que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no puede rasgar sus vestiduras. Dice el capítulo 21 de Mor, el versículo 10 dice: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Les acabo de leer anteriormente. Por lo tanto, esto demuestra también la falsedad del sacerdocio en el momento en el que llega Yeshua. Y esto nos lo muestra en Mateo 26, 56. Y leo un poco antes para poder ponernos en contexto. Dice: en aquella hora dijo Jesús a las gentes: como al ladrón habéis salido con espadas, con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas, dice. ¿Y qué escrituras de los profetas se refiere? Esto nos lleva al versículo 54. Dice: ¿cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? ¿Qué escrituras se refiere? Y ahora lo dice. Dice: mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, el pontífice, el sumo pontífice, el Cohen Gadol, el sacerdote del templo, ¿no? Donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Claro, el que lo acusaba, ¿no? Pero justamente en esa parte Cristo se refería al templo de su cuerpo. Y dice: y levantándose el pontífice les dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Elohim, y que viene en las nubes a la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo con poder. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. El pontífice rasgó sus vestidos. Esto es lo que hizo, y demostrando así que él había perdido su sumo sacerdocio o su Cohen Gadol, y había dejado de ser el sumo pontífice para hacerlo el verdadero y el único, el definitivo, el que no moriría nunca y el que nos redime de todos nuestros pecados. Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Seguimos en nuestra parashá, en nuestro texto base, y dice: no entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de Elohim, porque la corona del aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Yahweh, y tomará la mujer con su virginidad. Y aquí se refiere también a la mujer como representación de la congregación,
de la iglesia de Cristo. Y esa mujer que es virgen, ¿cómo puede volver a ser virgen? De la misma manera que un hombre puede volver a nacer. De la misma manera que explicó Cristo a Nicodemo. En ese nuevo nacimiento volvemos a tener nuestra inocencia, volvemos a tener esa inocencia y por lo tanto volvemos a ser nuevas criaturas y recuperamos nuestra virginidad, recuperamos nuestra inocencia, nuestra pureza. Y es esa virginidad la que nos hace ser puros de corazón, el santificarnos, el no contaminarnos con las falsas religiones, con los falsos profetas, con los falsos maestros, con toda la contaminación y toda la transgresión y la tergiversación de la escritura que ha hecho el mundo. Por lo tanto, de esa manera volvemos a ser esa mujer virgen que es digna para que se case ese sumo sacerdote, ese sacerdote eterno en nuestras bodas del Cordero. Debemos consagrarnos al estudio y a la obediencia, porque de nada sirve que entendamos, que leamos, que aprendamos, si no lo aplicamos en nuestras vidas. Y dice, no amancillará su simiente en sus pueblos, porque yo Yahweh soy el que los santifico. Él nos santifica, Él es el que nos aparta, Él es el que nos hace y nos enseña el camino de la santificación. Él nos enseña cómo ser santos. Y volvió Yahweh a hablar con Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Elohim, porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará. Y él era justamente ese cordero sin falta, sin mancha, sin tacha. Él era y fue el cordero perfecto de la Pascua, del Pesaj. Y ese fue el sacrificio, el cual terminó con todos los sacrificios del templo. Después de Cristo, después de nuestro Mesías, no necesitamos más sacrificios de animales. El templo pasa a ser el templo de nuestro cuerpo, en el cual nombramos y tenemos su nombre sagrado en nuestra sangre, porque hemos recibido esa herencia de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Su palabra es esa que cuando la escuchamos, creemos. Esa es la palabra que Él nos dio. Esa es la palabra del Evangelio, de la buena nueva. El hecho concreto, fehaciente, la certeza de que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día, mostrándonos el camino hacia la glorificación, el camino que deberíamos andar en santidad en estos cuerpos para después poder caminar con Él en cuerpos glorificados, siendo resucitados. Y continúa el capítulo 21, ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Yahweh. Hay falta en él. No se allegará a ofrecer el pan de su Elohim, pero el pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas, comerá. Empero no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él. No profanará mi santuario, porque yo Yahweh soy el que lo santifico. Por lo tanto, no podían atravesar del velo. Algo que se explica y que se entiende en la crucifixión de Yeshua, el día de la Pascua. Y esto nos lo muestra Mateo 27:51, pero leo un poquito antes para poder ponernos en situación. He aquí
Dice, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Las piedras se hundieron, y el velo se rasgó de una punta a la otra. Y dice también, para aclararnos un poco más sobre este punto, Mateo 28:20, enseñándoles, dice Yeshua, son sus palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, así sea. Pues este rasgar el velo simboliza que el reino ya estaba, el reino del Mesías ya estaba en este tiempo, que ya todas estas cosas, estas representaciones que habían de ser la sombra de lo que iba a venir, habían en ese momento preciso, habían tenido pleno cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, todas las profecías mesiánicas habían sido cumplidas. ¿Y qué es lo que nos representa esto? ¿Qué connotación tiene para nuestros tiempos? Que hemos vivido estos 2000 años de era mesiánica y ahora es el cumplimiento de todo para su segunda venida. Ya todo lo que sea del reino ya era y fue con nosotros. Y nosotros somos el cumplimiento vivo de esas promesas cumplidas. Somos los testigos de su cumplimiento. Somos el reflejo vivo de que todas sus palabras, de que todas las promesas de los profetas, de la Escritura y de las que habló Cristo se cumplieron en nosotros y se cumplen constantemente delante nuestro. ¿Quiénes son ahora los sumos sacerdotes? ¿Quiénes son los nuevos sacerdotes? Pues esto nos lo dice Apocalipsis. Y leo, capítulo 1. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Elohim y su Padre, y a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Estas son las palabras de Juan, el apóstol Juan. Y aclara también en el capítulo 5 de Apocalipsis más sobre estos sacerdotes, reyes y sacerdotes para Elohim. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido, o sea que ha pagado con su sangre, con precio de sangre, muy caro, carísimo, con su propia vida, nos ha pagado para ser rescatados, para ser liberados, y nos has redimido para Elohim, con tu sangre, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así sea. Amén. Esto nos lleva a Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros del Elohim nuestro, seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Yahweh, soy amador del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes, y sus renuevos de medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán, que son simiente bendita de Yahweh. En gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió de vestidos de salvación, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Yahweh hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. Amén. Pero, ¿en quién se refiere esta sección de este capítulo 61 de Isaías? Me suena este capítulo de alguien que lo ha leído. Y sí, fue Cristo que lo leyó en la sinagoga, en su lugar de nacimiento en Galilea. Y justamente el capítulo 61 comienza: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Yahweh y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, porque solamente se consuela con justicia, y la justicia solamente es dada por aquel que nos creó, que es el único que puede juzgar a vivos y muertos a través de su poder y de su venganza. Porque todo esto que hemos sufrido, que hemos padecido, todo esto Él lo creó por amor a sus criaturas, a su Adamá, a su polvo, a su barro, a su Adán, a ese ser que creó y que cayó en desgracia, y al cual con paciencia y amor guió para poder cumplir todas sus promesas y darse a sí mismo en salvación de todos nuestros pecados, de todos los pecados de la humanidad adámica, de todos los pecados en los que caímos y a través de los cuales nos separamos, nos alejamos, perdimos el norte, perdimos la orientación, perdimos las fechas, perdimos la conexión con su creación, con la naturaleza, con los ciclos de la luna, del sol, de las estrellas, con todo lo que Él puso para orientarnos, y nos confundimos y creímos a la confusión, creímos al engaño, creímos a la mentira de este mundo, y la mentira que crearon los mismos hombres para engañarse a sí mismos, diciéndose que no necesitaban a ningún Dios. Y nada más lejos de la verdad que esa declaración, nada más triste y más horrible y más patético para la humanidad,
el creer esa afirmación, porque nos destruye, nos daña, nos mata. El estar lejos de la fuente de toda vida, de toda alegría, de toda felicidad. Y nos confundimos y creemos que esa fuente de felicidad, de alegría y de verdad es injusticia. Pensamos que solo es en amor y en compasión. Y sí, es en amor, es en compasión, pero también es en justicia y en poder. También los héroes deben hacer actos de valor, de valentía y ir contra todos los vientos para rescatar a esas almas perdidas, confundidas, descarriadas, que se entregan a las concupiscencias, a los deseos de la carne y de este mundo. Cristo venció en la cruz y venció por su carne, sin pecar. Y ese es el camino que nos muestra que nosotros podemos llegar al final de nuestras vidas sin pecar y volver siempre, constantemente al Padre en obediencia. Mirarnos a nosotros mismos, escudriñar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, entender lo corrupta de nuestra esencia y transformarnos a través de su ejemplo, siguiendo sus pasos, caminando su camino, no nuestro, porque es por su voluntad que somos redimidos y no por voluntades de hombres y no por la voluntad del mundo. Vivo o muero, pero si vivo, vivo por Cristo, porque Él es el que me sostiene y el que me muestra el verdadero camino de salvación. Isaías 61:3. A ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya. Edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de Elohim. Del Elohim nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de la gente y con su gloria seréis sublimes. Amén, así sea. El capítulo 22 se refiere a todas aquellas cosas que impurifican y que hacen inmundo a un sumo sacerdote. Y aquí se refiere a toda inmundicia que sea a través de consagraciones de los hijos de Israel, y esto que no sea algo que lo haya pedido nuestro Creador. Dice: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel y que no profanen mi santo nombre en el que ellos me santifican, yo Yahweh. Diles: todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma, yo Yahweh. Cualquier varón de la simiente de Aarón
que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquier cosa inmunda de mortecino o varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde. No comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua, y cuando el sol se pusiere será limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque su pan es mortecino ni despedazado por fiera no comerá, para no contaminarse en ello, dice yo Yahweh. Guarden pues mi ordenanza, no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren. Yo Yahweh, que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote ni el jornalero no comerá cosa sagrada. Mas el sacerdote, cuando comprare persona de su dinero, ésta comerá de ella. El nacido en su casa, estos comerán de su pan. Empero la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviere prole, y si hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad, comerá del pan de su padre, mas ningún extraño coma de él. Esto se refiere, claro, al pan. El pan es algo que hacemos cada sábado. Hacemos la jalá o el pan. Se hace de una forma para poder ofrecerlo como una ofrenda santa, por lo tanto se santifica el pan, se le hace una bendición cuando lo estás haciendo, y luego coges un trocito de masa y eso es apartado y quemado, que representa el quemar nuestros defectos. ¿Qué pasa con estas cosas? No deben ser idolátricas. Debemos hacer esto, pero podemos no hacerlo también y no pasa nada. Lo malo es convertir estas enseñanzas o estos símbolos de lo que es la verdadera levadura, que es la que se genera adentro nuestro. Son representaciones en el mundo, en la materia, que nos recuerdan qué es lo que debemos realmente quemar. Es nuestro animal interior lo que sacrificamos. No sacrificamos más animales. Es nuestra levadura interior la que debemos sacrificar. No debemos dejar que falsas enseñanzas o falsas doctrinas o falsas ideologías crezcan en nuestra mente como la levadura. No debemos permitir escuchar falsedades, mentiras, todo aquello que niegue a nuestro Creador, ver películas o ver cosas en el cine que niegan a Dios, ir quitando todas estas levaduras de nuestra vida. La lectura también, lectura de cosas que nos generen levadura, toda aquella lectura blasfema, son cosas que nos quitan de la fe, que nos arrancan del camino de la certeza, y debemos fomentar todo aquello que nos inculca y que nos incentiva a ser más obedientes en su palabra, a creer en nuestro Creador y a obrar según sus mandamientos y según su conducta en el mundo, cómo Él actuó, como ese ejemplo de amor, de misericordia, de respeto, de entendimiento, de justo juicio, de discernimiento entre el bien y el mal, de denuncia frente a las obras de la maldad, de denuncia y de crítica directa hacia los malignos, de no callarse. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo en su caminar, diciéndole a los fariseos
víboras, tirando los cambistas, tirando las mesas de los cambistas en el templo. Él nos mostró cómo debíamos comportarnos y cuál era la justa medida para la ley del Padre, sin la levadura de los fariseos, sin la levadura que significa el agregar o el quitar cosas de la Escritura, cumpliendo las 7 fiestas del Eterno, respetando sus Shabbats, cumpliendo con los preceptos fundamentales como es el honrar al Padre y a la Madre, en el sentido de no solamente de amarlos y respetarlos y hablar bien de ellos, sino que económicamente sostenerlos en su ancianidad. A eso se refiere con honrar al Padre y a la Madre. No es solamente una cuestión puramente amorosa y infantil, sino que son cosas concretas, prácticas, para el desarrollo de nuestra verdadera felicidad, que no es hacer lo que se nos dé la gana, el absoluto libertinaje y la satisfacción absoluta de todos nuestros deseos, porque eso nos termina destruyendo a la larga. Es justamente el resistirnos a este mundo para poder tener ese espacio interno, resistirnos al cuerpo para poder tener ese espacio interno en el cual Él pueda manifestarse a través nuestro y en nuestra vida. Y esa es la luz, ese es el aceite que vamos conquistando. Y esa es la lucha, esa es la verdadera batalla de guerreros espirituales que tenemos en este mundo. El pasar por este mundo sin pecar, a pesar de que el mundo, todo lo que nos muestra es justamente para esquivar, para descarriar, para engañar, para matar, para mentir y para distorsionar y distraernos de la verdad. La verdad que tenemos a través de nuestro Mesías, ese pacto, esa promesa que está en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través de la cual debemos amarle a Él y entregar nuestra vida en consagración a Él, y Él nos da absolutamente todo: paz, gozo, felicidad, alegría, benignidad, mansedumbre, templanza, para poder afrontar todas las obras del mal. Con Él somos totalmente vencedores. Sin Él ya hemos sido vendidos. Sin Él no somos nada y no tenemos nada en este mundo más que la muerte. Por lo tanto, solo podemos caminar y salvarnos de este lugar terrible que es el mundo a través de Él. Y este lugar terrible yo lo digo no desde el aspecto de que este lugar es un lugar tenebroso, sino que puede ser un lugar hermoso para vivir si estamos desde el espíritu. Pero si vivimos desde la carne, si vas al mar, hay frío, hay viento, te quema el sol. O sea, es hermoso verlo, es hermoso contemplarlo, pero si tienes que sufrirlo y vivirlo desde la carne, puramente desde la carne, este mundo es agresivo, porque este cuerpo es débil y necesita cosas, necesita comer, necesita abrigo, necesita refugio, necesita. Y por lo tanto, de la única manera que podemos trascender todo esto, que solo nos lleva a confusión, es a través de lo espiritual,
de Cristo. Él es nuestra salvación. Él es la única puerta, la puerta estrecha, es la puerta de las ovejas. Él es el único pastor y a través de Él solamente podemos llegar a pastos verdes, verdaderamente verdes. Y Él nos guía por este camino. Estamos aquí por algo, no es casualidad. Debemos disfrutar lo que podamos, dentro de lo que podamos, de este viaje, de este caminar, pero ese caminar debe ser con la intención y la mirada puesta en Él, en nuestra consagración, nuestra redención y la gran satisfacción de llegar a destino, que no todos la tendrán. Muchos se perderán y muchos ya se perdieron en el camino. Dios será el que lo juzgue, pero nosotros debemos mantenernos firmes en la promesa y fija nuestra mirada en el galardón. Continúo con el capítulo 23. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades, o sea, las Mikra Kodesh, o sea, las reuniones santas, las solemnidades de Yahweh, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades, dice. 6 días se trabajará y el 7º día, sábado, de reposo será. El Shabbat es el día de reposo. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Yahweh en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es el Pesaj, la Pascua de Yahweh. El Pesaj es cuando pasa el mal, pasa esquivando el ángel de la muerte a aquellos que tienen la marca de la sangre del Cordero en sus puertas. Esa marca de la sangre del Cordero sacrificado en Pesaj. Ese fue el primer Pesaj del pueblo de Israel. Y esa fue la gran liberación, la gran redención física y la gran redención espiritual fue a través de Cristo. La primera gran redención fue física, por lo tanto, el Eterno se manifiesta en toda su gloria, en todo su esplendor y se muestra como es Él verdaderamente, sin cuerpo, sin forma, como una zarza ardiendo, como una columna de nube, como una columna de fuego, pero después como plagas también se manifiesta, porque Él también es esas plagas que no tocan a sus hijos, pero que sí tocan a todos aquellos que no cumplían con sus mandamientos, con sus estatutos, con su palabra, que no cumplían con creer en Él. Él solamente pedía eso, que creyeran en el Dios de Israel. Dice, a los 15 días de este mes, del mes primero, que es Aviv, que es después de la luna nueva, los meses se cuentan de luna nueva en luna nueva. Y todas las fiestas del Eterno son en la luna llena, salvo una que es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Dice, a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Yahweh, 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis. Ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Aquí nos dice exactamente cómo celebrar el calendario, su calendario santo, su calendario que está conectado con los meses y las estaciones y los tiempos, y cómo llueve, cuando
hace sol, cuando es primavera, cuando es verano, cuando es otoño, cuando es invierno. Nos muestra todas esas etapas y está conectado directamente con la luna, el sol y las estrellas, como debe ser un calendario, ¿no? Porque para algo Él puso todas estas cosas a nuestro alrededor, para que nosotros entendamos qué somos, dónde estamos y nos hagamos preguntas, ¿para qué estamos aquí? Bueno, y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estas son la fiesta de las primicias, el cual mecerá el homer delante de Yahweh para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto en holocausto a Yahweh. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor suavísimo, y su libación de vino y la 4ª parte de un hin. Y no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer a la ofrenda encendida, a la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, que será Shavuot, o sea, las semanas, la fiesta de las semanas, que son 49 días más 1. Ese 1 es que fueron limpiando todas sus impurezas el pueblo de Israel hasta llegar abajo del monte Sinaí. Cuando llegaron allí, fueron esperando a que eso bajara, esa energía de purificación y de profecía bajó en el día 50, porque esa es la puerta Nun, es el número hebreo. La Nun es equivalente al número 50 y representa la purificación, la limpieza, y por lo tanto para nosotros que tenemos a Cristo, la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés. Y hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Yahweh. Y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto a Yahweh, con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de olor suave a Yahweh. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de paces. El sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Yahweh con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Yahweh para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día y os será santa convocación. Ninguna obra servir haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabaréis de segar el rincón de tu asa, ni espigarás tu siega para el pobre, por el extranjero la dejarás. Yo Yahweh vuestro Elohim. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de las trompetas. Entonces el primero del mes séptimo. Shavuot es el 3er mes, terminamos allí las fiestas de primavera y después comienzan las fiestas de otoño. En otoño, en el primero del mes de otoño, a la mitad del mes de otoño, tenemos ese primero del mes séptimo, que es Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, y es una santa convocación. Y aquí tampoco ninguna obra servil haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: pero a los 10 de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ninguna obra servil haréis,
en este mismo día, porque es día de expiación, de perdón, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo. Cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes, a la tarde, de tarde a tarde. Holgaréis vuestros sábados. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 de este mes, séptimo, será la solemnidad de las cabañas Sucot por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra serviréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Esta es la fiesta en la cual ninguna obra servir haréis. Estas son las solemnidades de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y presentes, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Yahweh, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos, además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Yahweh. Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta de Yahweh por 7 días. El primer día será sábado, y sábado será también el octavo. Y esto representa nuestras bodas del Cordero. Es el tiempo de reinado eterno con nuestro novio, que es Yahshua Mashiach. Él viene en Yom Teruah con las trompetas, llega. Ese es el día, esa es la fiesta que el día y la hora nadie sabe, porque es la única fiesta que tiene la luna nueva como protagonista, y por lo tanto, como es una luna oscura, hasta que no se ve el asiento de la luna, no puede detectarse, no puede saberse el día exacto de esa fiesta. Después de 10 días es nuestra expiación, es nuestro perdón. Él nos juzga y nos perdona en ese tiempo. Y finalmente, a los 15 de ese mismo mes, es la representación del fin de estos 6.000 años en los cuales hemos sido probados y hemos sido enseñados, educados para poder ser en obediencia y en amor a nuestro Creador, y hemos sido guiados por sus pasos, hemos seguido su camino, que es la verdad y la vida, y a través de ese camino de verdad y vida que es Cristo, hemos llegado finalmente al día de la glorificación de nuestros cuerpos. Y por eso son cabañas, porque representan este cuerpo que es débil a vientos, a fuego, a calor, a frío, a lluvia. Una cabaña de ramas, que son las suká, son unas enramadas, dejan caer adentro el frío, el viento. Entonces nos muestra cómo es este cuerpo físico en el que vivimos, con el cual no estamos protegidos, nos sentimos en indefensión absoluta. Entonces necesitamos de muchas cosas para vivir, y finalmente Él nos dará esos cuerpos redimidos, esos cuerpos que debemos ganarnos con nuestras buenas obras y manteniéndonos en su promesa. Eso es lo difícil, atravesar este mundo sin pecar y mantenernos en la promesa, con fe, con confianza, con certeza de que Él cumplirá su palabra y seremos finalmente restaurados, redimidos y glorificados para caminar con Él a donde quiera que Él vaya.
Shalom.